Amor propio y perdón. Todo cambio radical comienza desde adentro. De esta manera una persona comienza a valorarse como creador de su propia realidad y como merecedor. Dejará de autosabotearse y comprenderá que el amor a sí mismo es lo contrario al egoísmo. Con el amor propio se cortan esas dependencias a las reacciones de los demás para retroalimentar el bienestar propio. Para amarse a sí mismo hay que comprender quiénes somos realmente. Ligado al amor propio está el perdón hacia sí mismo, ya que cuando se lastima a otro, de manera consciente o inconsciente, inevitablemente se lastima a sí mismo. Cuando se lastima a otro, se le debe devolver lo que se le quitó, recompensar y recuperar lo que se ha perdido en sí a causa de las palabras o acciones nocivas. Sin perdón hacia los demás, seguiremos atados a quien nos hizo daño, seguiremos apresados por cadenas de amargura y mientras no podamos perdonar a quien nos perjudicó, esa persona tendrá las llaves de nuestra felicidad. Cuando perdonamos, recuperamos el control de nuestro destino y nuestros sentimientos. Nos liberamos. El perdón no es en beneficio del otro, sino en beneficio de nosotros mismos. En otras palabras, el perdón es la mejor expresión de interés y amor propio. ¿Cuál es el significado realmente de amor propio? Pues nosotras hablábamos ahorita y lo interpretábamos como el priorizarse a sí mismo. En ese momento la luz dice que el significado de amor propio que manejamos nosotros pues, a nivel del holograma, pues que sí, que efectivamente es como lo acaba de manifestar respecto a priorizarnos nosotros mismos frente a pues, respecto a los demás y a muchas cosas. Pero dice que hay algo mucho más profundo que el solamente priorizarnos como carne, dice, como aspectos físicos, sino que habla que hay un apego demasiado fuerte, un apego muy grande, eh, más que como aspectos físicos, es a nivel apegos emocionales. Dice que los aspectos físicos, o sea, refiriéndose a todos nosotros, nos apegamos mucho a emociones fuertes, tristezas, alegrías, dolor, ¿sí? Y que esas programaciones de esas conexiones fuertes emocionalmente son ese apego es el que en su momento no logra conectar, sí, como conectar con lo que está acá y con lo que está acá, me explican ellos, o sea, la parte como la razón y la parte como de la emoción, ¿sí? La Como que coherencia entre la mente y el sentir. sí, no hay como ese clic entre ellos, no hay esa conexión, no hay ese engranaje, porque muchas veces los aspectos físicos dice que sí, nos priorizamos a nivel como de aspectos físicos general, pero muy adentro de nosotros que haya pocas veces observamos, dice la luz, e interiorizamos, que hay apegos y que esos apegos son esos apegos emocionales, ¿ya? Que esos son más fuertes que inclusive los mismos aspectos superficiales, dice la luz, respecto al dinero, que es el principal apego que todos los aspectos físicos de este holograma Tierra viven como pues adheridos a él. En ¿Sí? función de él, sí. Sí, pero dice que mucho más de que eso y más importante los apegos emocionales y que dice que la luz que todo el tiempo nosotros mientras estemos pasando por pues esta vida en ese holograma Tierra, vamos a estar como viviendo esas fases de esas emociones fuertes, dolor, tristeza, alegría, decepción, todo esto. Y que somos nosotros mismos quienes
La forma de manejar ese amor propio sería es lograr que esas emociones, hablan como en zonas, ¿sí? Está como esta zona neutra, está esa zona alta y está esta zona baja, que normalmente los aspectos físicos fluctúan entre zonas altas, zonas bajas, refiriéndose a emociones fuertes en ambos extremos, altas y bajas. Que pocos aspectos físicos se logran estar en esta zona, como en la parte media, ¿sí? No sé si van a entender. Sí, neutros, no ser Sí, reactivos. exactamente. Que siempre terminamos conectando, habla mucho de la ira, la emoción, habla como una emoción muy fuerte el tema de la ira, que de esta se desencadenan otras más, que ya terminan afectando los niveles vibratorios de los aspectos físicos. Dice que el momento que cada uno de nosotros logremos penetrar esas barreras emocionales sin permitir que nos afecten a nivel vibracional y emocionalmente, eh, en ese momento es cuando empezamos priorizándonos al 100%, y estamos dándonos como ese amor propio que le llaman acá, dice la luz, al cual te estás refiriendo. Que no es solamente el amor propio de cuidarme yo y primero yo, segundo yo, tercero yo, sino que qué bueno, dicen ellos, que ese primero yo, segundo yo y tercero yo lo interiorizáramos de la forma correcta y no solamente como hacia algo externo, sino que sea como un todo. Excelente explicación. Muchas gracias. El perdón no va a cambiar tu pasado, pero el perdón sí va a cambiar todas tus posibilidades en el futuro. Este perdón al que me refiero debe ser, en primer lugar, hacia ti misma. Debes dejar de culparte y de sentirte mal por lo que tú consideras que ha sido un daño a nivel mental, trayendo constantemente recuerdos de situaciones del pasado que te han afectado tanto. Al estar conectada por tanto tiempo a estas emociones de ese pasado que al día de hoy no te aportan nada, es lo que te ha permitido estar en bajas vibraciones durante tanto tiempo. Es lo que ha desencadenado en ti tantas inseguridades y bajas vibraciones que no te correspondían. No sabes el amor tan grande que ahora vas a estar proyectándote primero hacia ti misma, y una vez con ese amor suficiente, desbordante, vas a poder proyectarlo hacia los demás. Te vas a sentir muy diferente y vas a hacer sentir diferente a los demás. Los demás van a empezar a notar unas vibraciones de amor que emana tu aspecto físico. Te van a preguntar qué has hecho, qué te ha sucedido, y tú solamente vas a contestar que te has perdonado y ahora estás viviendo desde el amor. Tú y yo somos equipo. Tú y yo somos mayoría. De ahora en adelante nada te quedará grande. De ahora en adelante, cada vez que esos recuerdos del pasado que ya el día de hoy no están y no existen, traten de acecharte por esa programación de tanto tiempo que has traído a lo largo de tu vida en este holograma, yo voy a estar allí presente contigo para contrarrestarlos y no dejar que te afecten.
pero es allí donde ese trabajo interno tuyo debe ser lo suficientemente constante y fuerte para que esta conexión permanezca de la forma fuerte, estable, como debe permanecer, para que este proceso interno de expansión y evolutivo que tú vas a tener de ahora en adelante sea constante. Dice Sesión de Alfa que hay que enfatizar siempre que se hable del perdón, de que el perdón no es algo que se busca externamente, o sea, no es algo que se busca de, de afuera hacia los demás, ¿sí? O sea, como que no es algo que se va a encontrar o que se va a percibir o que se va a sentir dependiendo de de la decisión que tomemos frente a los demás o frente a situaciones. Dicen que el perdón se debe siempre manejar desde el corazón. Dice que si de allí logramos ser conscientes y perdonarnos primero desde esa parte, vamos a obtener y vamos a sentir todos los cambios positivos a nivel vibracional y energético, dice Sion de Alfa, al momento de tomar la decisión de perdonar a los demás aspectos físicos y perdonar situaciones del pasado o del presente que nos estén sucediendo. Dice que el perdón radica directamente desde el corazón. Y cuando habla desde el corazón, dice que radica primero en perdonarnos a nosotros mismos. Dice que muchas veces ocupamos mucho tiempo y que pasamos gran parte de nuestras vidas en este holograma Tierra, perdonando a los demás, perdonando situaciones externas, pero que ese perdón pasa a ser un perdón en vano, porque siempre pasamos por esta línea de tiempo sintiéndonos culpables, sintiéndonos vacíos, sintiendo que algo nos falta. Por eso que muchas veces cuando las personas dicen perdonar a X persona, a pesar de que en ese momento sienten Alivio. un leve bienestar, en su momento esto vuelve y retorna mediante pensamientos, mediante emociones, mediante situaciones que les recuerdan cosas del pasado que supuestamente ya habían perdonado, pero que en un futuro, ya cuando han pasado X cantidad de tiempo, revive esta emoción, pero dice que radica a raíz de lo que él acaba de explicar. Dice que eso va para todo, para nosotros mismos y para todos los demás. Que hay que enfatizar ese perdón. Es desde el interior. Primero perdonémonos nosotros mismos. Que antes, o sea, primero debemos hacer como el trabajo interno de conectar con nosotros mismos. De conectar con nuestros humanos luz para quienes lo tenemos, quienes tenemos esa conexión. Y reconocer desde nuestra niñez. Dice que no es difícil. Dice que algunas personas dicen, pero ¿cómo voy a perdonar cosas o sea, del pasado? Pero dice que si se toman la pausa de traer recuerdos, muchos vendrán de situaciones difíciles que los han marcado. Y dice que deben de tomarse la tarea desde esa línea de tiempo atrás, empezar a perdonarse hasta llegar al presente, que se debe hacer ese recorrido para poder sanar y para poder perdonar desde el corazón. Y que de ahí para allá ya veremos cómo toda esa parte fluye de una mejor manera y cómo empezamos a vivir realmente el perdón.